3.124. Ese es el número de personas que murieron el miércoles de coronavirus en Estados Unidos. 3.124. Es la cifra más alta registrada en un solo día desde que inició la pandemia. Es una cifra que también supera el número total de muertes ocurridas durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, una fecha fatídica para el país. Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos pronostican que unas 70,000 personas más habrán muerto de COVID-19 para cuando finalice este terrible 2020. Eso significa que alrededor de 3,000 personas morirán cada día de hoy al 31 de diciembre. Dentro de esta situación tan trágica, que por supuesto no es exclusiva de Estados Unidos, surge la que es quizá la mejor noticia que he dado en todo el año. Esta tarde, una comisión del gobierno le recomendó a la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, que autorice el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech. Excelente noticia sin duda alguna, aunque hay que recordar que llega tarde para las cerca de 300,000 personas que han muerto desde el inicio de la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Conclusiones. Soy Rafael Romo y en ausencia de Fernando del Rincón, así comenzamos. Les pido que a partir de momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Concluvacuna, numeral Concluvacuna. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. La noticia llega en momentos en que Estados Unidos está sufriendo un aumento devastador de casos y muertes por el coronavirus, y las esperanzas de volver a lo que se conoció como normalidad están puestas en las vacunas. Por eso es tan importante el paso que acaba de dar el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, con la autorización del uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech. Ahora es el turno de la propia FDA cuando se otorgue la aprobación final. Operation Warp Speed, la iniciativa del gobierno federal para desarrollar una vacuna, comenzará a distribuirla. Pero el proceso de vacunación no se iniciará sino hasta que el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC recomiende la vacuna y los CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, extiendan esta recomendación de manera oficial. Se espera que la primera parte de este último proceso ocurra el domingo y entonces se comenzarán las vacunaciones que se prevé llegarán a cerca de 20 millones de personas en las próximas semanas. Gracias a la experiencia que ya tuvo Reino Unido con el inicio de las vacunaciones esta semana, aparecieron algunas advertencias sobre las vacunas. La más llamativa, quizás por la rapidez con la que salió, se dio luego de que 2 trabajadores de la salud con antecedentes importantes de alergias tuvieron reacciones al día siguiente de su aplicación. Aunque estas 2 personas evolucionaron bien, instantáneamente salió la alerta sobre que cualquiera que tenga un historial significativo de reacciones alérgicas no debe recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech, según advirtieron las autoridades de salud de Reino Unido. Y aconsejaron a cualquier persona con un historial de una reacción alérgica significativa que hable con el profesional de la salud que administra la vacuna. Otro consejo establece que las vacunas solo deben aplicarse en instalaciones donde se disponga de medidas de reanimación. El jefe del regulador de medicamentos de Gran Bretaña enfatizó que la inyección de Pfizer y BioNTech es tan segura como cualquier vacuna general. Aunque estas buenas noticias nos permiten imaginar, por lo menos por un momento, el fin de esta pandemia en un futuro, hoy día los números siguen siendo desalentadores. Hasta este jueves, el número de casos de coronavirus en Estados Unidos se ubicaba en 15,582,540. El número de muertes alcanzó 292,091 y sigue en aumento. Estados Unidos no solo está rompiendo récords en el número de casos registrados, el número de hospitalizaciones debido al COVID-19 también continúa en aumento. Tan solo este jueves se rebasaron las 107,248 enfermos ingresados a hospitales,
Debido al coronavirus, el Departamento de Servicios de Salud de Estados Unidos estima que más del 90% de las unidades de cuidados intensivos se encuentran en uso y que el 46% de ellas son de pacientes que sufren efectos del COVID-19, cuando durante la primera semana de noviembre era el 37%. La misma situación ocurre en América Latina, nuestra América Latina. Los países más afectados de la región también continúan empeorando. En Brasil se registran 6.728.000 casos de COVID-19. Argentina, 1.475.222. Colombia, 1.392.133. En México, 1.205.229. Le doy la bienvenida a Conclusiones al doctor Carlos del Río, decano ejecutivo del Colegio de Medicina de la Universidad de Emory, la Emory University, experto en salud pública global, enfermedades infecciosas y pandemias, quien nos acompaña en vivo desde Atlanta. Doctor, lo saludo cordialmente, bienvenido, gracias por acompañarnos. Para empezar, le pregunto, 17 asesores de esta comisión votaron a favor de recomendar la autorización para el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech, pero hay que mencionar también que 4 votaron en contra, 1 se abstuvo. Doctor, le pregunto, ¿se sabe por qué votaron en contra y era más o menos lo que usted esperaba en términos de la votación? Bienvenido, lo escucho. Muchas gracias. Sí, efectivamente, la votación era como se esperaba. La controversia fue principalmente alrededor de la edad mínima de administración. La recomendación que terminó ganando es que se administra a personas de hasta 16 años de edad para arriba. Algunos de los que votaron en contra decían que había que esperarse hasta que fuera 18 años. Y la razón principal es que no había datos realmente en menores de 18 años. Pero yo le puedo decir que no hay gran diferencia entre los menores de 16 a 18 años. Y 16 años es la edad, por lo general, que los estudiantes entran a high school, a la preparatoria. Aquí en Estados Unidos, y era conveniente considerar que se iban a vacunar a todas las personas que estuvieran en la preparatoria, y no solamente a aquellos que estuvieran ya, que tuvieran 18 años de edad. Por lo cual, la recomendación es apropiada, sí. La votación fue correcta, yo hubiera votado a favor de la aprobación. Doctor, lo que todo el mundo quiere saber, ¿cuándo podríamos ver a las primeras personas vacunadas en Estados Unidos y quiénes serían estas personas? Algunos expertos dicen que para el lunes, y CNN reporta que ya hay 3 millones de dosis de vacunas listas para ser enviadas a los estados. ¿Es esto posible, doctor? Totalmente posible. Estamos preparándonos en los hospitales, en los centros de salud, para iniciar vacunación la próxima semana. Uno de los asesores del equipo de transición del presidente electo Joe Biden le dijo a CNN que es probable que no haya suficientes dosis para vacunar a la población en masa. Esa es la clave, lo que le llaman en inglés critical mass, en masa crítica, hasta marzo o abril. ¿Está usted de acuerdo con esa valoración, doctor? Yo creo que sí. El problema es que simplemente no hay suficiente vacuna, pero se está produciendo. Y yo creo que vamos a tener, lo que también existe, tienen que entender es que requerimos capacidad de vacunación. Es decir, lo que el presidente electo Biden ha propuesto es vacunar en los primeros 100 días de su administración a 100 millones de personas. Eso es 1 millón de personas por día. Simplemente lograr vacunar 1 millón de personas por día es una tarea gigantesca. Entonces, el problema no nada más es la vacuna, sino es los sitios de vacunación, las jeringuillas, las personas que lo administran, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vacuna, cada visita de vacuna tiene una duración como de 2 horas porque la persona tiene que esperarse a ver si no tiene alguna reacción alérgica. Sí, bueno, bastante. Uno de los retos más grandes dentro del mismo tema, doctor, quiero preguntarle, dadas las diferencias que existen entre los sistemas de salud a nivel condado, que realmente serían los que aplicarían la vacuna, ¿considera usted que podría haber un sinnúmero de tropiezos para que realmente llegue esta vacuna a toda la población? Sin duda alguna, va a haber enormes complejidades, enormes tropiezos, y no va a ser lo mismo llevarlo a una comunidad donde hay recursos, a una comunidad donde no hay recursos, a una comunidad que está en regiones rurales. Cada comunidad va a ser distinta y los planes van a ser distintos para cada local. Y por eso es que es necesario que las autoridades locales, las autoridades estatales y las autoridades federales trabajen de manera coordinada para que esto se lleve a cabo de la manera más limpia y más sencilla posible. Doctor, durante la votación final, supongo que usted escuchó por lo menos parte de ella, uno de los asesores de la FDA dijo que la seguridad de la vacuna
ha quedado demostrada y que es necesario comparar cualquier riesgo que podría existir con las alrededor de 3,000 muertes, una cifra muy trágica, por cierto, que Estados Unidos está registrando por día. ¿Qué le dice usted a la población sobre cuán segura es esta vacuna? Porque ya empiezan a salir rumores y gente que dice que simple y sencillamente no se va a vacunar porque no tiene confianza. Yo les diría que tengan confianza. Yo he sido investigador de uno de los estudios, el de Moderna. Los efectos secundarios que se ven son los efectos secundarios de la reactividad de la vacuna, pero es una vacuna muy segura. Yo me la pienso poner, se la pienso poner a mis familiares, se la pienso poner a mis amigos. Yo no recomendaría una vacuna que yo mismo no me pondría. Doctor, es precisamente por lo que hablábamos anteriormente que usted considera que va a haber muchas diferencias en la aplicación de la vacuna debido a las carencias que existen en algunos sistemas de salud y por ende podríamos deducir que las poblaciones urbanas van a recibir la vacuna primero y que las campañas de vacunación en esos sectores del país van a ser más exitosos que las áreas rurales. Bueno, eso es lo que pensaría que a lo mejor va a pasar, pero a final de cuentas hay que tratar de que no pase. Hay que tratar, el objetivo principal de esta vacuna va a ser crear equidad inmunológica. Requerimos que todas las personas, no importa si son ricos o pobres, con seguro o sin seguro, tengan el mismo grado de protección contra este virus. Lo que esta epidemia nos ha demostrado es enormes inequidades. Lo que podemos hacer con la vacuna es lograr una equidad. Tengo que hacer una pausa, doctor, así que me gustaría pedirle que se quede con nosotros. Estamos entrevistando a Carlos del Río, doctor de Emory University. Gracias por esta oportunidad de platicar con usted, doctor. Al volver a conclusiones, la vacuna está a la vuelta de la esquina, pero ¿está la gente dispuesta a aplicársela? Analizaremos el tema después de la pausa. Regresamos con más aquí en Conclusiones. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta. La creación de una vacuna segura y efectiva es apenas el primer paso hacia la erradicación de la pandemia de coronavirus. Uno de los principales retos que enfrentan las autoridades sanitarias es convencer a la población de que la vacuna es segura y efectiva. Sin embargo, actualmente solo un poco más de la mitad de la población de Estados Unidos está dispuesta a ponerse la vacuna. Según la última encuesta realizada por Axios e Ipsos, solo el 53% de los estadounidenses están dispuestos a vacunarse. El porcentaje era de 51% en noviembre, cuando se registró un aumento significativo comparado al de octubre, que era apenas del 38%. En grupos específicos no es diferente. Un estudio elaborado por COVID Collaborative, la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, o NAACP por sus siglas en inglés, y Unidos US, muestra que solo el 14% de la población negra en Estados Unidos confía en la seguridad de la vacuna, comparado con el 18% de la población latina. En cuanto a su efectividad, el 40% de la población latina en Estados Unidos considera que la vacuna es efectiva en comparación al 18% de la población negra. El estudio indica que la renuencia hacia las vacunas viene de una desconfianza en el gobierno federal y la historia del país de racismo realizado en investigaciones clínicas y de salud. Le agradezco que siga con nosotros al doctor Carlos del Río, decano ejecutivo del Colegio de Medicina de la Emory University, quien también es experto en salud pública global, enfermedades infecciosas y pandemias. Gracias por su paciencia, doctor. Gracias por seguir con nosotros. Hay una pregunta que me han hecho y realmente no sé si dentro de la medicina tenga lógica, pero me parece muy interesante de cualquier manera. Doctor, si una persona está actualmente enferma de coronavirus, ¿debe ponerse la vacuna todavía? ¿Debe esperarse a que se alivie? ¿Los anticuerpos protegen de la misma forma como protege una vacuna? ¿Qué le respondería, doctor? Probablemente los anticuerpos sí protegen y protegen por un buen tiempo. Entonces, la recomendación que estamos haciendo, precisamente porque hay una deficiencia de vacunas, es que cualquier persona que haya tenido un caso documentado de coronavirus se espere cuando menos 3 meses antes de vacunarse. Doctor, en una entrevista más temprano con nuestra cadena hermana de CNN en inglés, usted comentó que siente temor sobre lo que pueda pasar en las próximas semanas. Los hospitales, decía, están saturados. La gente está cansada de la pandemia y bueno, la realidad es que los enfermos siguen muriendo. ¿Así de grave está la situación, doctor del Río?
La situación está muy preocupante. A nivel nacional tenemos más de 100,000 personas hospitalizadas con COVID. Eso significa que un 18% de todas las personas en hospitales en Estados Unidos tiene COVID en este momento. Eso pues no solamente causa un problema porque hay muchos pacientes con COVID, sino que también esos pacientes desplazan a otros pacientes. Entonces, personas con cáncer, personas con un infarto, con un accidente vascular cerebral, pueden no ser atendidas y no ser atendidas también porque pues las camas están ocupadas, las enfermeras están ocupadas. Tenemos un problema de saturación muy importante que impacta no solamente al COVID, sino a otras enfermedades. La situación es muy preocupante y en muchos hospitales esto es muy serio. Yo le recomendaría a la gente de veras, en este momento lo que no quieres es enfermarte. Sí, tiene usted toda la razón, doctor. Nosotros hemos estado reportando sobre unidades de cuidados intensivos en uno de cada 3 hospitales de Estados Unidos que están al 90% de su capacidad. Y había un caso que particularmente me parece preocupante y llama la atención. En Reno, en el estado de Nevada, hay un hospital que está utilizando parte de su estacionamiento para atender pacientes. ¿Qué significa, doctor, esta abrumadora realidad para el sistema de salud de Estados Unidos? Significa una crisis, significa un estado de emergencia, significa que la atención no va a ser de alta calidad, significa que la mortalidad va a aumentar a consecuencia de ello. Es decir, la situación no es buena en este momento y es una falla de liderazgo, es una falla del gobierno federal enorme. Pero doctor, ¿estamos hablando de un problema de cupo? Es decir, ¿no hay suficientes camas en unidades de cuidados intensivos? ¿O estamos hablando más bien de un problema de personal? ¿No hay suficientes médicos y enfermeras para tanta demanda que ha surgido repentinamente? ¿Qué le parece un problema de las dos? Porque uno podría pensar que pueden traer camas de cualquier parte, pero personal no se puede capacitar de la noche a la mañana, ¿no, doctor? Absolutamente. Como dijo usted, yo puedo poner camas y puedo crear un hospital en el área de estacionamiento, pero no puedo inventar personal. Entonces, tenemos un problema de espacio, de insumos y de personal. Doctor, ¿qué considera usted que hemos aprendido de esta pandemia y qué lecciones debemos recordar? No solo los profesionales de la salud como usted, sino también la población en general, nosotros. Bueno, la primera lección muy importante es que la falta de liderazgo tiene consecuencias. Y la falta de liderazgo del gobierno federal ha sido terrible y ha tenido enormes consecuencias. Gente se ha muerto a consecuencia de ello. La segunda es que no podemos tener, ante una pandemia, un sistema con 50 distintos planes. Cada estado no puede tener su plan. No podemos luchar contra un enemigo. No se puede hacer una guerra con 50 diferentes ejércitos con distintos planes. Y la otra cosa muy importante es que tenemos que tener una cantidad suficiente de material. Es increíble que estemos casi 10 meses ante esta pandemia y sigamos teniendo problemas de falta de equipo de protección personal, de medicamentos, de ventiladores, de todo eso que ya no debía ser un problema hoy en día. No tenemos suficientes pruebas. Todo eso es un problema y es un problema porque simple y sencillamente no supimos planear como nación. Doctor, ¿espera usted que el sistema de salud de Estados Unidos cambie de la misma forma que cambió el sistema de aviación después de los atentados del 11 de septiembre? Es decir, que vamos a seguir usando mascarillas por mucho tiempo a pesar de que exista la masa crítica de la que hablábamos más temprano, del número de personas vacunadas, que vamos a tener que seguir guardando algún tipo de distanciamiento social, si no tan drástico como lo tenemos ahora. ¿Eso es algo que ha cambiado para siempre, doctor? No para siempre, pero sí por un par de años. Pero esperemos que el sistema de salud de Estados Unidos cambie de manera radical. Requerimos un sistema más equitativo, requerimos un sistema que haya mayor acceso y requerimos un sistema que funcione mucho mejor para los usuarios. Doctor, ya para terminar, quiero preguntarle sobre el momento en el que uno puede regresar a lo que llamaríamos normalidad. ¿Cuánto cree usted? Se habla de marzo, de abril, de mayo, no sé, del verano, cuando el país pueda regresar a algo que se le parezca por lo menos, no una normalidad completa, pero que se le parezca por lo menos a lo que vivíamos antes de marzo de este trágico 2020. ¿Qué le parece la Navidad del próximo año? ¿Tanto así, doctor? ¿12 meses Yo creo que todavía? sí, yo creo que sí. Va a haber Bastante trágico. una mejoría sustancial, pero una regresar a la normalidad de antes va a tardar todavía mucho tiempo.
bastante Recordemos que trágico el problema no es completamente. el Le Estado, agradezco es un mucho. problema mundial. Cierto, tiene usted toda la razón. Graves carencias, sobre todo en nuestra región, en América Latina. Doctor, le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo para estar como invitado de nosotros esta noche aquí en Conclusiones. El doctor Carlos del Río de la Emory University nos acompañaba en vivo desde Atlanta. Gracias y hasta la próxima, doctor. Un saludo, que te vaya bien, Rafael. Gracias. Al volver a Conclusiones, ¿cuándo podré ponerme la vacuna contra el coronavirus? La respuesta a la pregunta que se hacen muchas personas decididas a vacunarse contra la enfermedad. Volvemos. Funcionarios del gobierno federal están prometiendo vacunas contra el coronavirus pronto, algunas incluso antes de la Navidad, y los estados se están preparando para comenzar a vacunar a los estadounidenses en algún momento de diciembre. Pero, ¿quién puede vacunarse y cuándo? En diciembre, trabajadores de la salud y residentes de hogares de ancianos, el Comité Asesor de los CDC, votó a favor de recomendar que 21 millones de trabajadores de atención médica de primera línea y personal de apoyo y 3 millones de residentes de hogares de adultos mayores estén en el primer grupo. Será más fácil vacunar a estos grupos ya que se encuentran en entornos institucionales y los residentes de asilos de ancianos pueden vacunarse al mismo tiempo que se vacuna a quienes los atienden. En enero, más trabajadores de la salud, otros trabajadores esenciales como técnicos médicos de emergencia, bomberos y policías. Si 2 o más vacunas son aprobadas por la FDA, enero podría ser cuando realmente comience la discusión sobre quién puede vacunarse y cuándo. Los CDC estiman que además de los 21 millones de trabajadores médicos y de los 3 millones de residentes de hogares de ancianos, hay otros 87 millones de trabajadores esenciales, 100 millones de adultos con afecciones médicas de riesgo y 53 millones de personas de 65 años o más. Todos ellos son prioridad. En febrero, más trabajadores esenciales y adultos de alto riesgo para este mes. Es posible que los estados hayan dado un paso adelante en la vacunación de los residentes. Las campañas de vacunación pueden ir más allá de los hospitales y hogares de ancianos, hacia los centros de rehabilitación y otras instalaciones como farmacias y consultorios médicos se pueden autorizar. Más vacunas. Está claro que las farmacéuticas Moderna y Pfizer por sí solas no pueden cubrir a toda la población estadounidense. En marzo, es posible que Estados Unidos todavía esté en la fase 1 de vacunación simplemente por el gran número de personas involucradas. Cualquier persona sana y menor de 65 años que no sea un trabajador esencial o de alto riesgo no estará o estaría pensando en la vacunación todavía. En abril, si se han aprobado y puesto en línea más vacunas, es posible, ahí está la palabra clave, posible, que comience la fase 2 de la vacunación. Este grupo aún no se ha definido, pero podría incluir maestros y personal de colegios primarios, secundarios y a otros trabajadores de cuidado infantil, así como a trabajadores esenciales de comercios minoristas y del transporte. Este grupo también podría sumar a personas sin hogar que viven en refugios y a todos los mayores de 65 años que no estaban incluidos en la fase 1. Y en mayo llegarán el turno de los adultos jóvenes y los niños, que son los que tienen que esperar hasta la fase 3. Es probable que efectivamente sea en mayo, pero quizás en junio o después. Bueno, es hora de presentarles a mi segundo invitado de la noche. Quiero darle la bienvenida al doctor José González Zamora, profesor adjunto del área de enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami. Doctor, bienvenido a Conclusiones. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, quiero preguntarle, algunas encuestas indican que entre los grupos más vulnerables al coronavirus también están los mayores porcentajes de personas que se rehúsan a ponerse la vacuna. Me refiero específicamente, y usted lo sabe mejor que yo, a grupos minoritarios en Estados Unidos como los hispanos y los negros. ¿A qué cree usted, doctor, que se deba esta desconfianza y cuánto daño haría a la labor de derrotar a la pandemia si profesionales de la salud como usted no cuentan con la colaboración de estos sectores de la población? Lo escucho, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo creo que la desconfianza se debe a muchos factores. Uno de ellos, y que ha sido muy popularizado en la comunidad, ha sido el tiempo en el cual se ha desarrollado la vacuna para coronavirus. Hay que comprender que la vacuna normalmente
El tiempo tradicional lleva de 5 a 10 años y esta vacuna se ha desarrollado prácticamente en 10 meses. Esto genera desconfianza en la población, pero hay que destacar que no se ha roto ningún parámetro de la integridad de los ensayos clínicos. Esta reducción del tiempo ha sido en base a reducir la burocracia que demandan un ensayo clínico de este tipo. Así que yo creo que por ese lado hay que generar confianza en esta población. ¿Cuánto le preocupa, doctor, las reacciones alérgicas que sufrieron dos profesionales de la salud en Inglaterra que estuvieron entre las primeras personas en ponerse la vacuna? ¿Estamos hablando de casos raros o quizá algo que tenga que ponerse más atención en ello? Yo creo que es un evento muy importante a considerar y justamente el Reino Unido ya ha anunciado que no recomienda la vacunación con la vacuna de Pfizer a estas personas que tengan esta predisposición a reacciones alérgicas severas. En la discusión de hoy de la FDA, del Comité Consultivo Independiente de la FDA, con los representantes de Pfizer, se hablaron sobre este tema y no se detectó un incremento mayor de las reacciones alérgicas en las personas que recibieron la vacuna de Pfizer. Los datos presentados no muestran una diferencia numérica significativa. Así que al momento esta preocupación es incierta la significancia de ello. Se están haciendo las investigaciones del caso para saber exactamente lo que pasó en Inglaterra, en el Reino Unido, pero esperemos que tengamos más respuestas en un futuro muy cercano. Doctor, mucha gente nos está preguntando hasta cuándo será necesario seguir usando la mascarilla. Vaya, ya están cansados. ¿Hasta cuándo, preguntan, tenemos que seguir cumpliendo con las reglas de mitigación como el distanciamiento social? ¿Qué les responde, doctor? Al momento todavía estas medidas de mitigación tienen que cumplirse al pie de la letra por más meses. Yo diría, todavía no tenemos una fecha exacta, pero un estimado podría ser hasta el próximo año, aproximadamente noviembre, diciembre. Hay que recordar que para lograr esta protección llamada inmunidad de grupo, habría que vacunar por lo menos a 70% de la población. Y ese es un objetivo que se puede alcanzar, pero va a tomar tiempo. Sí, estamos hablando, porque me dice, podríamos decir que por lo menos hasta el verano, antes de que se empiecen a suavizar algunas de estas medidas. Y una cosa, obviamente, es tener la vacuna disponible. Otra muy distinta es lanzarla, que seguramente será la campaña de vacunación más grande en la historia de Estados Unidos. ¿Cuán difícil será alcanzar el número suficiente de vacunaciones para que de una vez por todas podamos decir que se vence la pandemia y alcanzar lo que usted decía, doctor, esa inmunidad de grupo tan anhelada en este momento? Yo creo que para que todas las personas puedan ser beneficiarias de la vacuna, al menos en el ámbito local en Estados Unidos, tendríamos que esperar hasta abril del próximo año, cuando se va a tener las vacunas disponibles para todos. Pero claro, hay que también considerar la voluntad de las personas a aplicarse las vacunas. Al momento, todavía este porcentaje no es muy alto. Probablemente solamente el 50% de personas están dispuestas a colocarse la vacuna. Y yo creo que ese es un aspecto que también tendríamos que trabajar, crear confianza en la población e involucrar a los principales líderes de las comunidades para que también se genere confianza dentro de los subgrupos de población objetivo. Otra cosa que nos pregunta la gente, doctor, y tiene que ver con lo que le preguntaba anteriormente, es, bueno, está bien, nos dicen, quiero usar la mascarilla, está bien cumplir con el distanciamiento social, está bien reducir algunos de los eventos que provocan aglomeraciones, pero ¿hasta cuándo seguirá siendo necesario continuar con los cierres totales de establecimientos públicos como bares, como restaurantes, gimnasios y otros, cuando quizás se podría reabrir, pero con menor capacidad, con menor gente, guardando el distanciamiento social, siguiendo ciertas medidas de higiene? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta que tiene mucha gente, doctor? Lamentablemente no hay una respuesta definida porque todo esto depende del contexto en el cual nos encontramos. Si estamos en un contexto en el cual los contagios siguen aumentando de forma marcada, en donde la tasa de positividad sigue de una forma significativamente alta, entonces no se recomendaría la reapertura, al menos no total, de estos centros de esparcimiento, restaurantes, bares. Yo creo que esto va a depender mucho en los próximos meses de cómo se comporte la curva epidemiológica. Yo creo que en algún momento, y también espero que la vacuna pronto tengamos un impacto real de la vacuna en la comunidad.
y esto posiblemente acelere el proceso de posiblemente tener de una forma cercana una reapertura progresiva y también considerar una reapertura total en un tiempo cercano. Quiero pedirle al doctor José González Zamora de la Universidad de Miami que se quede con nosotros porque tengo que marcar una nueva pausa. Al regresar, doctor, quiero preguntarle algo que también ha surgido recientemente y tiene que ver con el hecho de que la nueva vacuna del coronavirus es diferente a vacunas, digamos, como la de la viruela, el sarampión, la polio. Y quiero pedirle que nos diga por qué es diferente exactamente, cómo se elabora y por qué, de cierta manera, disminuyen algunos de los riesgos que tienen las otras vacunas. Regresamos con la noticia del día. Un comité del gobierno de Estados Unidos recomienda que se autorice el uso de la vacuna desarrollada por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech. Volvemos. Retomamos la conversación con el doctor José González Zamora, profesor adjunto del área de enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami. Gracias por su paciencia, gracias por seguir con nosotros, doctor. Antes de ir a la pausa, le hacía una pregunta que tiene mucha gente y aprovechando que está con nosotros, me gustaría que nos ayudara a aclarar este punto. Entiendo, doctor, y por favor corríjame si estoy en lo equivocado, que la diferencia entre esta vacuna y otras, como por ejemplo la de la viruela, es que en las primeras se aplicaba una versión debilitada del virus y en esta ocasión estamos hablando más bien del código genético de la enfermedad y por eso permitió que se desarrollara más rápido y en forma más efectiva que las anteriores. ¿Es eso correcto, doctor? Sí, es correcto. La tecnología actual que se aplica, sobre todo para las vacunas de Moderna y Pfizer, utilizan un código genético del virus, que es el ARN mensajero, que simplemente es una porción del genoma. Y esto hace que se pueda formar la proteína espiga en el cuerpo humano para poder formar los anticuerpos que nos van a defender contra una infección futura. Es una tecnología nueva que no se ha aplicado antes, no tenemos vacunas comerciales con esta tecnología, pero ha demostrado ser hasta el momento y basado en los estudios muy fundamentados, ensayos clínicos, segura y también efectiva, eficaz. ¿Significa esto, doctor, que por la forma como se produce esta vacuna y porque estamos hablando de un código genético, hay menos riesgos de los que representaban las vacunas que se elaboraban anteriormente? Sí, exactamente. Si las comparamos sobre todo con las vacunas del virus vivo atenuado, estas vacunas tienen un menor riesgo. Yo diría el riesgo es nulo de que la persona pueda desarrollar la enfermedad con la utilización de estas vacunas nuevas de ARN mensajero. Porque recordemos una vez, lo que se le está dando a la persona no es el virus, sino una porción inactiva que por sí sola no puede causar enfermedad. Muy bien. Ahora, algo que nos está preguntando mucha gente también es, hemos hablado durante todo este programa de la primera vacuna que ya está a un paso más cerca de ser aprobada en Estados Unidos, es la que elaboró Pfizer con la colaboración de BioNTech, pero hay por lo menos media docena de otras vacunas que están siendo desarrolladas por compañías farmacéuticas. Doctor, creo saber la respuesta, pero quiero cerciorarme, aprovechando una vez más que lo tenemos en el programa. Supongo que si una persona se pone la primera dosis de la vacuna de Pfizer, no puede después irse con otra, ¿correcto, doctor? Tiene que ser exactamente la misma segunda dosis de la compañía con la que se puso la primera. ¿Así es? Es correcto, no podemos cambiar de vacunas. Hay que recordar que la dosis utilizada por Moderna y por Pfizer son muy distintas y también ciertos componentes que han llevado a la elaboración de estas vacunas también son diferentes entre Pfizer y la vacuna de Moderna. Así que no se recomienda ponerse la primera dosis de una compañía y luego la segunda dosis de otra. Eso no está recomendado. ¿Cómo va a funcionar esto, doctor, una vez que se empiecen a distribuir en forma masiva estas preguntas? ¿Se separaría el país o no solamente Estados Unidos, sino también, por ejemplo, América Latina? ¿Habría regiones que utilizarían solamente un tipo de vacuna? En Estados Unidos quizá algunos estados que utilizaran la de Pfizer, otros que utilizaran la vacuna de Moderna. ¿Cómo se va a distribuir geográficamente la vacuna, doctor? La distribución se va a hacer por la población de cada estado y también por los casos que existen en el momento de la distribución de la vacuna. Y todo ello va a ser monitorizado por la CDC. Pero no existe al momento la posibilidad de que a un estado solamente le toque una vacuna y a otro estado le toque de otra compañía.
Yo creo, y me parece que va a ser así, que a los estados se les va a otorgar ambas vacunas o las vacunas que estén disponibles en ese momento, de acuerdo a cómo se van fabricando, de acuerdo a la disponibilidad. Así que yo creo que los estados van a tener más variedad de vacunas y disponibilidad de todas ellas a la población. ¿Está de acuerdo, doctor, con la valoración que hacen algunos expertos, quienes dicen que los niños y los adultos jóvenes realmente deberían de estar al final de la lista de las personas que se deben vacunar? En realidad, yo creo que eso depende de los estudios, de los ensayos clínicos que se hagan en esta población. Lo que pasa es que al momento no contamos con datos suficientes para recomendar la vacunación en niños. Al momento solamente tenemos datos que son sólidos para población de 16 años a más, pero población menor, y hablo de la vacuna de Pfizer, no tenemos datos, pero se están haciendo ya ensayos clínicos que van a permitir en un futuro cercano tener la recomendación en base a los resultados de también vacunar a esta población pediátrica. Me preguntan también, doctor, si es posible que una persona pueda seguir siendo contagiosa a pesar de que esté vacunada. Es decir, puede ser una especie de vehículo del virus a pesar de que tenga la vacuna y no se enferme. Eso todavía no lo sabemos por falta de datos. Hay que recordar que los ensayos clínicos se han diseñado para evaluar la posibilidad de desarrollar síntomas de coronavirus, pero no se ha evaluado con el objetivo de saber si las personas podrían tener una infección asintomática. Pero lo que podemos tal vez inferir por los datos preliminares y en base a la opinión de expertos es que posiblemente también nos protege contra la infección asintomática y disminuya los contagios en la comunidad. Pero esto está todavía por investigarse, sí, y creo que vamos a tener más datos en el futuro muy cercano. Buena noticia, sin duda alguna. Doctor, se lo preguntaba al doctor Del Río y quiero preguntárselo a usted también. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia de coronavirus y qué lecciones debemos recordar? Yo creo que hay muchas lecciones. Una de ellas, tal vez, si lo ponemos en el ámbito poblacional, es que tenemos que tener una conciencia social para luchar contra una pandemia de este tipo. En este momento, yo creo que el individualismo debe quedar de lado y me parece que las sociedades que van a llegar a vencer este coronavirus de una manera más rápida son aquellas que cooperan entre sí. Así que yo creo que esta es una de las principales lecciones que nos ha dejado. Y a nivel de la ciencia, bueno, tal vez la lección que hemos aprendido es que en realidad tenemos que ser humildes ante lo nuevo. Lamentablemente, este virus nos ha sorprendido de una manera muy negativa a toda la comunidad científica. Y hay que ser también suficientemente humilde para decir que no teníamos todas las respuestas inicialmente, pero también tenemos este estímulo justamente para beneficio de la población de que poco a poco la ciencia está venciendo para poder doblegar pronto a este coronavirus. Le agradezco por su tiempo y por su perspectiva al doctor José González Zamora, profesor adjunto de la Universidad de Miami. Gracias por su tiempo, doctor. Hasta la próxima. Gracias. Bien, regresamos con más de conclusiones después de esta pausa. No se vaya. En desarrollo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció la noche de este jueves que el gobierno eliminará gradualmente el peso cubano convertible, también conocido como CUC, a partir del 1 de enero de 2021. La medida pondrá fin a una de las dos monedas utilizadas en la isla. Durante años, el gobierno de Cuba ha dicho que tenía la intención de dejar de imprimir el CUC, que está vinculado con el dólar estadounidense. Si bien los economistas cubanos dijeron que la medida podría conducir a un aumento de las exportaciones, también advirtieron que podría causar una inflación generalizada. Y así llegamos al final de esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. A nombre de todo el equipo que hace posible Conclusiones, tanto en Atlanta como en Miami, gracias por su atención y nos vemos mañana. Muy buenas noches.